Bienvenidos, queridos amigos, a este canal. Bienvenidos una semana más al comentario al Evangelio Dominical. Soy el Padre Raúl Martí. Vamos, como cada semana, a comentar el Evangelio del domingo. Y esta semana el Señor nos va a preguntar en el Evangelio, pues nos va a hacer una pregunta muy directa a cada uno de nosotros. Nos va a preguntar, ¿quién dices que soy yo? Vamos a intentar contestar a esta pregunta. El Evangelio de este domingo es de San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos, increpó a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? El evangelista San Marcos sitúa a Jesús en este domingo camino de Jerusalén, camino de su muerte y resurrección. Y Jesús les pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos contestan, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Pero luego Jesús les pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Una pregunta que va dirigida a todos nosotros. ¿Qué decimos nosotros cuando en un ambiente frío, hostil, como el de nuestra sociedad actual, se nos interroga sobre nuestra fe? ¿Qué respuestas ofrecemos desde nuestra vivencia religiosa cuando se nos plantea la ausencia o la inexistencia de Dios en nuestro mundo? Preguntas que más que respuestas lo que nos están pidiendo a nosotros es un convencimiento profundo de lo que somos y de lo que vivimos. Somos cristianos y queremos vivir como tales. Y tenemos que vivir como cristianos. Ser cristiano no es difícil. Pero vivir como cristiano, eso sí que es difícil. Eso sí que es difícil. Se nos hace cuesta arriba. Sobre todo si vivir como cristianos implica en ir contracorriente, en temas o en problemas que nuestra sociedad presenta como paradigma de progreso o de bienestar social. Como a Pedro, también a nosotros el corazón nos puede traicionar. Porque muchas veces queremos un Jesús amigo, queremos un Jesús que sea confidente, compañero, pero que no nos pida demasiadas exigencias. Queremos un Jesús a nuestra conveniencia. Queremos un Jesús que no nos estorbe y que
de vez en cuando las cosas nos van mal, pues nos podamos aclamar. Y es como cuando nuestras relaciones personales somos amigos mientras no nos digan la verdad, mientras no nos digan lo que nosotros no queremos escuchar. O, por ejemplo, serás mi amigo siempre y cuando no pongas piedras en mi camino. Y Jesús no quiere amigos de esos, amigos de conveniencia. Nosotros queremos confesar con todas las consecuencias el nombre de Jesús. Queremos ser cristianos con todas las consecuencias. Pues aprendamos a conocer a Jesús más y mejor. Preocupémonos de meditar su palabra. Preocupémonos de avanzar por los caminos que Jesús nos propone, que Cristo nos propone. El Señor, además de bautizados en su nombre, desea gente de bien, gente que viva según lo que nos exige nuestro bautismo. Una vida en Dios, una vida entregada a los demás y una vida profundamente arraigada en Él, arraigada en Cristo. Nos dice también el Señor en el Evangelio, nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Es decir, si el Mesías, si el Jesús en el que nosotros creemos es un Jesús sufriente, nuestro seguimiento de este Cristo, de este Jesús, no puede huir el sufrimiento. Ser cristiano no es un camino fácil, ser cristiano no es un camino de rosas, pero es que vivir, ser persona, tampoco es un camino fácil. Ser cristiano es el mejor modo de vivir el sufrimiento y los sufrimientos que conlleva vivir. Y nos ha dicho Jesús 3 cosas. Negarnos a nosotros mismos, cargar con su cruz y seguirlo, y perder su vida por el Evangelio. Nos ha dicho esas 3 cosas. Estas son las 3 cosas que nos pide hoy. Que nos neguemos a nosotros mismos. Y esto es difícil. Y esto es difícil porque hoy estamos muy acostumbrados a vivir centrados en nosotros mismos. Si nos damos cuenta, muchas veces decimos, yo pienso, yo opino, a mí me parece, es decir, estamos pendientes de nuestras sensaciones. Me siento bien, hace calor, de nuestras necesidades también. Tengo hambre, tengo ganas de ir al servicio y estamos pendientes de nuestros sentidos. Hace ruido y de nuestros sentimientos, que solo estoy y de nosotros, en definitiva, estamos pendientes de nosotros mismos. Y es tal el cambio que se nos pide, que nos pide el Señor, que esto nos resulta difícil de entender. Para negarse uno a sí mismo, tenemos que centrarnos en Dios y en los demás. Centrarnos en Dios y en los demás. Y esto lo podemos comprender desde lo que, por ejemplo, desde lo que vive una persona enamorada. Una persona enamorada, la persona de la que se ha enamorado, pasa a ser el centro de su vida. Piensa en ella, siente por ella, vive por ella. La segunda cosa que nos pide el Señor es que carguemos con la cruz. Carguemos con la cruz y le sigamos. Y cargar con la cruz no es resignarnos. No es resignarnos como solemos entender. Hay cruces que las podemos evitar y hay que evitarlas. Pero hay otras cruces que las tenemos que asumir. Que las tenemos que asumir, que las tenemos que aceptar. Las tenemos que cargar con ellas. Todos huimos de la cruz. Todos huimos del sufrimiento. Nos da miedo la cruz, nos espanta la cruz. Pero hay que asumirla.
hay que asumirla. La cruz se nos puede presentar de formas diferentes. Una soledad, una enfermedad, una muerte, una incomprensión, una difamación que nos hagan. Cargar con la cruz y seguir a Jesús para poder llevar la cruz con las mismas actitudes que la llevó Jesús, con confianza en Dios, con misericordia hacia el prójimo. Y por último nos dice el Señor, perder la vida por el Evangelio. Y esto puede parecer algo extraordinario, algo de personas grandes, de personas excepcionales. Sin embargo, todos tenemos en nuestro estado de vida innumerables formas, muchas maneras de perder la vida por el Evangelio, de gastar la vida por los demás, de vivir sirviendo a los demás, en vez de servirnos nosotros de los demás. Pensemos, por ejemplo, unos padres de familia al servicio de los suyos, un sacerdote al servicio de su parroquia, o un médico que está al servicio de sus enfermos, o una enfermera al servicio de sus pacientes. Por ejemplo, en esta pandemia, todos los médicos que han estado al servicio de los demás. O un albañil que realiza sus tareas impecablemente para seguridad de todos. Nuestra fe se tiene que traducir en obras, en actitudes que tenemos que manifestar en nuestra vida, pensar en los demás, cargar con la cruz y gastar la vida por el Evangelio. Hoy Jesús espera una respuesta de nosotros. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? Esa es la respuesta que Él espera de cada uno de nosotros. Nosotros podemos continuar siendo cristianos de boquilla, solamente de palabra, o ser cristianos auténticos, ser cristianos coherentes y comprometidos. En nuestras manos está. Pues bien, hermanos, hasta aquí el comentario al Evangelio de este domingo. Hoy ha sido un poquito más largo, porque el texto daba un poquito para más. Ya sabéis, si os ha gustado, le dais like, dadle a la campanilla, os avisará de nuevos vídeos. Suscribiros al canal, os invito a que lo compartáis en vuestras redes sociales, así llegará a más gente. Y nos vemos el próximo domingo en el comentario al Evangelio Dominical. Será el domingo 25 del tiempo ordinario. Hasta entonces, un saludo a todos y la paz.